Buenas noches, este es Ojo Público Pregunta, soy Nelly Luna, editora general de Ojo Público, y hoy hablaremos sobre qué implica la abrupta caída del 30% del PBI en el segundo trimestre de este año en el Perú, y cuál es el impacto y qué implicancias tienen para la economía de los peruanos en el corto, mediano y largo plazo. Los invito a enviarnos sus preguntas y consultas a esta transmisión o hacerlo también vía Twitter con el hashtag Ojo Público Pregunta. Hoy para hablar de estos temas nos acompañan tres reconocidos economistas: Roxana Barrantes, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos; Miguel Jaramillo, investigador principal de GRADE; y Noelia Bernal, investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Para comenzar el programa, hoy la ministra de Economía, María Antonieta Alba, anunció nuevas cifras durante la presentación del marco macroeconómico multianual, y mencionó que el Perú tendrá una rápida recuperación. Lo dijo con mucho optimismo y vamos a hablar sobre eso, cuál es la evidencia en torno al optimismo que puede tener el MEF para los próximos meses. Pero una de las cifras que quisiera resaltar que dio el MEF está asociada a un crecimiento del 10% para el próximo año. E incluso mencionaron que este crecimiento proyectado para el 2021 sería uno de los más altos de la región, teniendo en cuenta que el Banco Mundial ha estimado que el Perú el 2020 va a tener una caída en promedio del 12%. ¿Qué significa esto? Que tal vez, probablemente, el Perú pueda recuperar, siguiendo estas cifras macroeconómicas, su ritmo prepandemia recién el 2022 hacia adelante. ¿Cuál es su análisis de estos temas? Vamos a conversar para esto con Miguel Jaramillo, con Noelia y con Roxana. Queremos plantear y empezar el debate con Miguel. ¿Cuál es tu análisis respecto a esta cifra, a esta situación? Bueno, antes que nada, gracias Nelly por invitarme a participar en este programa. Es un gusto compartir mesa con mis colegas, Roxana, Noelia y contigo. Sobre el punto que levantas, en primer lugar yo quisiera decir que es bueno tener una ministra de Economía optimista. Yo creo que parte de eso va a ser importante en los próximos meses y quizá años, ¿no? ¿Qué tanto? La verdad que esta cifra, la cifra para este año es más o menos clara, ¿no? Va a haber una caída de 2 dígitos, puede ser 12, puede ser 14, 15, en ese rango vamos a estar. ¿Qué tanto vamos a poder saltar el próximo año como la ministra anticipa? La verdad que no veo claro, ¿no? Yo creo que hay factores positivos, ¿no? El frente externo es particularmente positivo, ¿no? El precio de los metales, que son nuestra principal exportación, está ya por encima de, de los niveles anteriores a la pandemia, y particularmente se espera que el orden de recuperación en el mundo comience por China, que es un gran demandante de nuestros commodities, siga por Europa y finalmente Estados Unidos, ¿no? Entonces, en exportaciones tradicionales yo no veo un frente de particular preocupación. Y por el lado de las no tradicionales, agroindustria también va a tener sin duda un auge. Le ha ido bien a lo largo de esta epidemia y eso probablemente continúe conforme el consumo en otro tipo de bienes que no sean los más básicos continúa reprimido, pero sin embargo la gente quiere alimentarse mejor y paltas o en general hortalizas peruanas yo creo que tienen un potencial bastante bueno, ¿no? Entonces por el frente externo yo creo que estamos bastante bien. Lo que me preocupa es más bien el frente interno, ¿no? Y ahí veo mucha debilidad. Entonces, por ahí yo soy más bien escéptico de que hay un crecimiento tan alto como el que sugiere la ministra, que habría que abarcar también al frente interno si es que queremos ver esa cifra. En tu caso, Noelia, ¿cuál es tu percepción? ¿También cuestionas un poco ese optimismo que hay en la rapidez con la que podríamos recuperarnos?
Buenas noches, Nelly. Gracias. Gracias por la invitación. Mira, sí, la verdad a mí también me parece, estas proyecciones me parecen un tanto optimistas, ¿no? Es bueno ser optimista, pero al mismo tiempo hay que también tener un escenario más realista y hasta quizás un escenario pesimista, ¿no? Una de las cosas, yo coincido con Miguel en la parte del frente interno, que de hecho una de las, digamos, de los supuestos para el cual, digamos, se está asumiendo de que vamos a recuperarnos rápidamente de la situación en la que estamos, es el impulso en la demanda interna, ¿no? La ministra creo, me parece que ha mencionado que hay como que tres cosas que van a, ¿cómo se llama?, ayudar a esta apertura, a esta recuperación. Perdonen la bulla. Entonces es la reactivación del frente de la demanda interna, la recuperación de capital, y hay un tercer factor. Respecto de la parte interna, digamos, de la demanda, viendo aquí parte de la presentación del marco macroeconómico, veo que, digamos, lo que estaría, una de las principales medidas que estaría respaldando la recuperación del consumo de las familias son las transferencias corrientes vía bonos y subsidios, y las medidas de liquidez que se han dado, como por ejemplo el retiro de las AFPs y el uso de las CTS, ¿no? Eh, Todo esto, si bien ayuda en parte podemos estar o no de acuerdo con las medidas, pero bueno, se va a trasladar en un ligero aumento del consumo de las familias, o recuperación del consumo. Yo lo llamo medidas de muy corto plazo, ¿no? Son sumas alzadas de dinero que no son ingresos permanentes para los hogares. Entonces, en ese sentido, no van a suponer un consumo, un aumento o una recuperación sostenida del consumo de las familias, y por lo tanto cuestiono ahí ese supuesto digamos, detrás de las proyecciones, ¿no? Quizás habría que pensar un poquito mejor en crear más bien medidas más sostenibles como generación de empleo. Ujú. Roxana, buenas noches. ¿Cuál es tu percepción sobre estos anuncios? Buenas noches. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar conversando con ustedes y con mis colegas, contigo, Nelly. Efectivamente, estoy básicamente de acuerdo con Miguel y Noelia. Es positivo. Si nuestra ministra de Economía no es optimista, es bien complicado continuar con la confianza necesaria para que se reactive inversión privada, que va a ser de las más lentas de reactivarse, ¿no? Lo que a mí, 2 dígitos de caída este año, de todas maneras, o sea, la torta que el 2019 alcanzaba para 100 personas, este año va a alcanzar solo para 80. ¿No? Es para ponerlo más o menos de ese tamaño, ¿no? De ese tamaño la caída, ¿no? La optimista es lo que nos ha dicho la ministra esta mañana. Y acá es un tema bien importante, que es con esa proyección optimista, con ese supuesto optimista de la caída de este año, es que se hacen los supuestos de recaudación y de presupuesto para el próximo año. Eso hay que tenerlo bien presente, porque si resulta que la caída no es 10, sino la caída es 15 o 18, 18 es lo que ha proyectado el grupo de investigación del BBVA, por ejemplo, nuestras necesidades fiscales el próximo año y la posibilidad de que el fisco empiece a jalar con más fuerza la recuperación, no se van a plasmar realmente, ¿no? En un escenario optimista también, el BBVA, el grupo de investigación, dice que no va a ser hasta el 2023 que la torta, el PBI, va a poder volver al tamaño que tuvo el 2019. Entonces, qué bueno que nuestra ministra es optimista y hasta ahora ha planteado medidas razonables y que han sido planteadas o implementadas en muchos países, pero ahora lo que se nos viene es poder implementar y hacer la gestión pública para que podamos ver
los frutos de estas medidas en un impulso fiscal, que es lo que necesitamos a muy corto plazo. Sí, y estas proyecciones se basan, como mencionaban ustedes, en estos supuestos que deberían también incluir escenarios no tan optimistas, ¿no? Para poder saber qué hacer o cómo gastar el próximo año. Respecto a esta caída, ¿no? Del segundo trimestre, del 30,2% en el PBI, ¿ustedes se esperaba una caída tan drástica? O sea, en marzo, cuando llegó la pandemia y empezó a restringirse un montón de actividades económicas, ya se hablaba del impacto económico que iba a tener el país y se desarrolló un sistema, un plan, uno de los más ambiciosos en América Latina para detener o contener ese impacto, pero esta caída es brutal, ¿no? ¿Ustedes esperaban a una caída ahí? ¿Qué les decía su análisis de lo que está ocurriendo ahora con ese 30%? ¿Quién quiere? Noelia. Gracias, Nelly. Bueno, yo la verdad no esperaba una caída tan fuerte. Si nos comparamos en términos de otros países de Latinoamérica, somos uno de los países que más ha caído. Y bueno, uno puede decir, bueno, eso vale la pena si es que, digamos, al inicio de la pandemia uno decidió, bueno, como país decidimos una cuarentena sumamente estricta para tener un control sanitario, ¿no? Para minimizar toda la epidemia, etcétera, etcétera. Pero tampoco hemos visto eso, ¿no? Entonces, en mi opinión, no hubo, digamos, un buen manejo desde el inicio de la crisis. Digamos, no hubo una estrategia clara, digamos, no hubo un fortalecimiento, por ejemplo, de la capa de atención primaria de salud, no hubo un rastreo, no hubo una contención, no hubieron pruebas, no hay pruebas hasta ahora suficientes como para mapear a todo el mundo. No sé si todavía en este contexto sería posible, creería que sí, pero bueno, habría que preguntar a los expertos, en fin. Entonces, como que digamos, si bien tenemos una caída grande, no veo los beneficios, digamos, por el lado sanitario de haber tenido toda una cuarentena tan estricta, ¿no? Entonces, veo más los costos, creo que nos está saliendo demasiado cara la falta de estrategia y la falta de acción oportuna y eficaz en un inicio, ¿no? Miguel, ¿y tú consideras que se pudo hacer algo para, digamos, no tener una caída tan abrupta como la que se ha identificado este segundo trimestre? ¿O pudo ser peor? No, este país nos ha enseñado que las cosas siempre pueden ser peores. Pero yo, a ver, no esperaba una caída tan drástica y absolutamente creo que fue una caída inducida, ¿no? Para dar un ejemplo nomás, cuando se decretó la cuarentena a nivel nacional, la mitad de regiones del Perú no tenían un solo caso de coronavirus. ¿No tenía más sentido aislar a esas regiones, enfocarte en que no entre gente a esas regiones, pero dejarlos hacer sus actividades? O sea, claramente a mí eso me revela una falta de sensibilidad sobre el impacto económico de las medidas, ¿no? Entonces, ciertamente, creo que la cosa se pudo haber hecho mejor. Y si, por ejemplo, medimos lo que se hizo o se continúa haciendo en el frente sanitario y lo contrastamos con lo que manda la ciencia a nivel internacional, testear, hacer seguimiento de contactos y aislar, nuestras notas son pésimas en todos estos frentes. Para comenzar, usamos el tipo de pruebas equivocadas. Esas pruebas no sirven para hacer diagnósticos y los datos sugieren, ¿no? que hay algo fundamentalmente mal. O sea, lo que uno espera en datos que tengan sentido es que primero bajen los contagios y después bajen los decesos. Lo que estamos viendo es que hace 15 días los decesos están bajando, pero los contagios siguen subiendo, siguen altos. Entonces, esos datos no tienen ningún sentido. Y eso es porque esos datos se basan en gran medida en estas pruebas serológicas, ¿no? Que no sirven para diagnosticar. Tienen otros fines,
ciertamente, y pueden ser útiles también, pero no sirven para diagnosticar. Y eso solo para comenzar, ¿no? La producción de datos, el acceso de datos a científicos nacionales y extranjeros que han podido contribuir. Los únicos estimados de evolución que yo he visto de la evolución de la epidemia no son hechos por el MINSA, son hechos por peruanos que se compraron el pleito y le han dedicado sus fines de semana, sus noches a producir esos datos por una auténtica preocupación por lo que estaba pasando en el país, ¿no? Entonces yo creo que el manejo de la crisis sanitaria ha sido pésimo. Si me das una sola palabra para calificarlo, yo no lo puedo calificar mejor que eso, ¿no? Eso, digamos, en el frente sanitario. Y en el frente económico, el plan de reactivación económica está por etapas, también a mí me parece que ha sido muy mal conducido, ¿no? Y ha llevado a un festín regulatorio y burocrático sin precedentes, donde la agencia pública que menos quería tener un rol también, entonces se han superpuesto regulaciones. Yo entiendo perfectamente y es absolutamente razonable que el MINSA tenga un protocolo sanitario para las empresas que quieren volver a la actividad económica, ¿no? Pero encima de eso tienes el sector que quiere regular, tienes gobiernos regionales también que quieren regular a sus empresas, tienes municipios, tienes defensa civil. Entonces hay una maraña burocrática que ha empantanado todo el proceso, ¿no? La semana pasada yo estuve en un conversatorio con el viceministro de Economía, Mario Arróspide, y lo que él decía es que a estas alturas ellos esperaban que el 95% de la actividad ya se hubiese reanudado. Y las cifras sugerían que estábamos más bien por 70 y tantos %. Esa brecha para mí tiene que ver con el exceso de regulación, con el exceso de celo burocrático que ha gobernado todo el regreso a la actividad económica, ¿no? Pero también podría ser, Roxana, que está asociada a un exceso de contagios, ¿no? Porque la esperanza del gobierno durante los primeros meses de la cuarentena fue reactivar y hacer los protocolos del sector minero con la idea de que podrían continuar las exportaciones de materias primas. Sin embargo, en el informe que detalla el INEI, lo que se ve es que también hubo una caída dentro del sector minero de más del 30%. Porque hubo un contagio bastante grande en algunas operaciones que los hizo también reducir su producción. ¿Cómo ves tú este tema, Rosana, en el caso del sector minero propiamente que Miguel ha mencionado? ¿Se esperaba una caída como la que tuvo? Lo que pasa es que con respecto al sector minero, si bien se permitieron algunas actividades, otras no fueron permitidas. Entonces no es que todo el sector minero estuvo en funcionamiento. Y en eso, si bien, claro, mirando para atrás, cada vez que a mí me decían se extiende la cuarentena 15 días, hay una cosa que en este momento creo que es bien importante darnos cuenta de dónde partimos, ¿no? Para comprender que el punto de partida era importante. O sea, nosotros empezamos esta pandemia con 100 casos o 150, 200, exagerado, ¿no? Creo que éramos el país para nuestro nivel de ingreso que tenía menos camas UCI por 100.000 habitantes. O sea, era realmente vergonzoso. Y ahí sí tengo que estar de acuerdo con Miguel. La estrategia está puesta en minimicemos la cantidad de gente que me demanda camas UCI hasta que yo pueda tener un número de camas UCI relativamente razonable.
Pero en el camino no vimos lo que pasaba con una estrategia un poco más fina, que se empezó a demandar desde el inicio. O sea, esto ha sido, no sé cuántos de ustedes se acuerdan, cuando hemos tenido eventos del tipo APEC, ¿no? La cumbre de la APEC en Lima, ¿no? Entonces, ¿qué es el Estado para mantener la seguridad? 2 días feriados, que los limeños se vayan de Lima y así controlamos la seguridad y además todos los hoteles y las zonas de hoteles cerradísimas, nadie entra. O sea, esa es la mentalidad que ha estado en esta cuarentena tan estricta. O sea, vamos a hacer que la gente no se contagie. ¿Cómo? Que se quede en su casa. Y vamos a darle un apoyo financiero en la forma de bonos a algunas personas, pensando en 15 días, 380 soles fue el primer bono, ¿no? En una población que es 70% informal y, ¿cuánto? 50% bancarizada, y donde la bancarización es mucho menor en los estratos más bajos. Entonces, no quiero decir que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, pero un buen diseño sin el rastreo de contactos, que era crítico, terminó estrellándose contra la pared de la realidad de instrumentos básicos para una implementación exitosa, como padrones, como bancarización, etcétera. Y acá Miguel ha mencionado otro punto que me parece crítico, que es el tema de la maraña burocrática. O sea, ni esta situación donde la vida de todos y cada uno de nosotros y nuestros seres queridos está en juego, hemos podido evitar lo que se llaman guerras de territorio entre entidades públicas. Y eso, de mi punto de vista, tiene que ver con una falta de liderazgo. Porque o sea, si esto era una guerra, o sea, en una guerra tú no empiezas a decir, me parece que mejor el arma la llevo a, ¿no? O sea, a ti te dicen, lleva en la cintura y se acabó. Entonces, un discurso disociado lo que estaba, con lo que ocurría en términos de la práctica y las medidas de política que se planteaban, ¿no? Sí, y lo que tenemos ahora, además de esta caída, es la pérdida de millones de empleos, ¿no? Que tampoco hay mucha certeza de cuál va a ser el proceso de recuperación para este empleo que tenía una gran concentración en el sector informal, pero también había otro en el formal. Cuando se habla del 30% de caída, se habla de una recesión técnica, ¿no? No sé si Noelia nos puedes explicar qué implicancias tiene para un ciudadano de a pie que esta denominación de recesión técnica. ¿Cómo se traduce en la vida diaria de un peruano? Porque muchos asociamos a la crisis, recordando un poco la inflación de los 80, pero la recesión técnica tiene otras características y tal vez tú nos puedes ayudar para que puedan entender los que nos están viendo. Gracias, Nelly. Mira, para un ciudadano de a pie, digamos, la actual situación, bueno, ese ciudadano no entiende, digamos, qué cosa es, ¿no? La proyección del PBI, el marco macroeconómico, los indicadores de líder, ¿no? La producción de cemento, en fin. Él no va a entender, digamos, el discurso de nosotros los economistas. Digamos, para el ciudadano de pie, él lo que está sintiendo en nuestra situación actual es que básicamente algunos han perdido su empleo formal, ¿no? Que Miguel y Hugo han documentado muy bien. Hay una inmensa pérdida de empleos formales. ¿Quiénes han perdido esos empleos? Los trabajadores que tenían contratos de muy corto plazo, ¿no? Que han sido los más fáciles, digamos, de despedir por parte de las empresas en este ánimo de sobrevivir. Entonces ellos se ven desprotegidos de un ingreso y sus hogares también. ¿Qué hacen estos trabajadores? Bueno, tienen que sobrevivir de alguna manera. Lo más probable es que se vayan a la informalidad, vayan y empiecen a vender algo en La Victoria, en Gamarra, o vendan algo en el mercado, se pongan a taxiar. Eso es lo que va a hacer la gente, porque tiene que sobrevivir. Ahora, el costo de eso es doble, ¿no? Porque aparte, digamos, que tiene incertidumbre sus ingresos, tiene el riesgo del contagio. Entonces,
es una situación sumamente peligrosa para ellos. Y luego está el otro grupo, digamos, acabo de hablar del grupo que perdió un empleo formal, pero también está el otro grupo del que hablaba Roxana, que es el grupo grueso de nuestra fuerza laboral, que son los independientes, los informales. Las personas que toda su vida prácticamente trabajan de manera, digamos, independiente, con su negocio propio, su restaurante, su bodega. Para ellos, para el de la bodega, ¿qué significa la situación actual? Significa que va a tener menos clientes, que va a vender menos, que también va a tener menos ingresos, que no va a expandir su bodega. Lo mismo para el restaurante, que no va a tener tantos clientes como tenía antes. Entonces, va a haber en general una caída en los ingresos laborales, los ingresos que perciben, y eso se va a trasladar en un menor consumo de los propios trabajadores y de sus familias. Por eso es que yo mencionaba al inicio que me parece muy, muy, muy optimista eso del supuesto detrás de las proyecciones de la ministra, que el consumo de la familia se va a recuperar rápidamente. A mí me cuesta mucho trabajo creer en eso, porque lo que vemos en la realidad es muy distinto, ¿no? Si no se controla esto del contagio, no vamos a tener una recuperación sostenida de la economía, sobre todo para este grupo de trabajadores, ¿no? Que necesitan vivir, digamos, trabajando en las calles, necesitan para su, digamos, para su supervivencia. Y otra cosa que mencionaba también Roxana, y algo que leí hace poco de la CEPAL, que nos dice de que para controlar de alguna manera toda esta crisis hay que tener bastante liderazgo, ¿no? Y el liderazgo aquí se traduce en políticas claras, ¿no? Digamos, en implementar medidas claras e inmediatas y eficaces. Y una de las recomendaciones es que fortalezcamos rápidamente todo lo que es el sector salud, ¿no? La capa de atención primaria, básicamente, ¿no? Como decía Roxana, no hemos adquirido camas UCI, no hemos adquirido pruebas, adquiriremos, espero que compremos vacunas, no lo sé. Entonces, esa es, yo creo que la principal preocupación que debemos tener ahorita, ¿no? Cómo fortalecemos, cómo asignamos los recursos en el sector salud, porque es lo único que nos va a ayudar para posteriormente o en paralelo empezar a recuperarnos económicamente, ¿no? Las proyecciones con las que hemos estado discutiendo asumen prácticamente que el contagio va a desaparecer, digamos, que el virus se va a ir solo. Y eso no va a pasar. Si no hacemos algo, si no gestionamos, aunque ya estamos tarde, pero si no lo hacemos, si no hacemos un cambio de estrategia radical para controlar eso, no vamos a poder recuperarnos con el semestre que viene ni el siguiente año, ¿no? Porque el virus no se va a ir solo, ¿no? Hay que controlarlo. Miguel, en los casos que tú has estado analizando respecto al empleo, a la pérdida del empleo y los riesgos que tienen también para que estos empleos incrementen su informalidad, ¿nos puedes contar un poco el análisis que has venido haciendo? Sí, cómo no. Mira, lo que observamos es una caída brutal, ¿no? No hay términos gentiles para describirla, una caída brutal en el empleo. En Lima Metropolitana ha caído, en su pico cayó cerca de 50%, a nivel nacional con los datos de NAO ha caído más o menos 40%, e incluso mirando el último trimestre móvil de la encuesta permanente de empleo para Lima Metropolitana, la caída todavía está bien cerca al 40%. Ha caído más el sector informal que el sector formal, el empleo, y ha caído más el sector asalariado que el sector de trabajadores independientes. Perdón, al revés, ha caído más el sector de trabajadores independientes que el de asalariado. Y este es un patrón bien interesante, ¿no? El Banco Mundial ha hecho encuestas en toda la región y lo que ellos observan es que hay una correlación bien fuerte entre el nivel, entre la proporción de empleo independiente que hay en la economía y el impacto de la crisis, ¿no? Mientras más empleo independiente, menos empleo asalariado, más fuerte el impacto de la crisis, ¿no? Y eso es consistente con los datos que vemos en el Perú, que el impacto es bastante más fuerte entre los independientes que
entre los asalariados, ¿no? Por supuesto que la mayor parte de independientes, 90%, son informales. Entonces, ahí es donde se está sintiendo más el golpe. Esta es la gente que tiene que salir a trabajar sí o sí, pero no salen a los pequeños negocios que tenían, la pequeña actividad que tenían, en su gran mayoría ha desaparecido. Y están haciendo otras actividades fundamentalmente para sobrevivir, ¿no? Entonces lo que tenemos es un bajón de productividad enorme en el sector informal particularmente, ¿no? Entonces, y ese bajón significa menos consumo de los hogares, significa menos dinero para invertir en nutrición, en educación, en salud de los chicos, y eso nos va a pasar la factura por la próxima década o 2 décadas, ¿no? Pero además a eso, Miguel, también se suma una precarización, o sea, además de la pérdida de empleo, hay una precarización, hay algunos sectores particularmente donde también se habla de una reducción salarial o de medidas como la suspensión perfecta. ¿Tú crees que eso también lo han analizado o cómo ves el panorama en los meses que quedan Sí, de este año? sí, también, si miras los datos de la EPE, los salarios en el sector asalariado mal que bien se han mantenido. O sea, la caída es muy pequeña. En cambio, en el sector informal, la caída en ingresos es brutal. Es muy, muy fuerte. Y esa es la población pobre, ¿no? Y uno piensa, ahí tengo que corregirme un poco, ¿no? Uno piensa que el sector informal es donde están los pobres. Si tú miras la distribución del ingreso y miras los segmentos en la mitad de la distribución del ingreso, digamos los deciles 4 al 6, en esos segmentos, en la clase media peruana, más del 50% de los ingresos laborales provienen del sector informal, en la clase media peruana, no en los más pobres. Entonces, el impacto es durísimo, ¿no? Y eso lleva a un punto del que podríamos discutir mucho rato, que es que ¿qué sentido tiene regresar a esa economía que teníamos antes de la pandemia? ¿No? Igual de precaria, ¿no? Igual de esperando algún remesón para caerse de manera durísima, ¿no? Entonces yo creo que hay dos agendas, ¿no? Hay una agenda de la recuperación económica, que es la agenda de lo urgente, y hay una agenda de lo importante, que es qué economía queremos para el futuro, ¿no? O sea, ¿por qué no se le ha prestado atención al tema de la informalidad? ¿Por qué ha habido tanta indiferencia con relación a la informalidad en nuestros gobernantes en los últimos años y particularmente en este gobierno? Es un tema que tenemos que cuestionarnos, yo creo, si queremos efectivamente salir de aquí fortalecidos, ¿no? Roxana, ¿tú cómo ves? ¿Por qué crees que este discurso de la reactivación no está asociado también a una reforma que busque reducir los elevados estándares de informalidad en la economía? Yo voy a tratar de responder tu pregunta a través de complementar lo que acaba de comentar Miguel. Justo estamos trabajando en ese tema, es una manera de decir que el tema de la informalidad como útil, y voy a empezar a usar estos términos que no se escuchan en la economía contemporánea, es útil a la manera como nos hemos desarrollado, cuáles han sido las políticas públicas pro mercado en la economía, ¿no? Y por lo menos hay dos autoras que son importantes en esto. Una es Alicia Holland, que tiene un estudio muy lindo de ver la informalidad como la manera en que el Estado ha realizado redistribución.
¿no? Dado que no habían mecanismos para redistribuir o que era, digamos, las élites políticas encontraban que esto era un poquito complicado. Y hace un estudio para Perú y Colombia. Y es bien interesante porque Perú y Colombia son países, yo sigo postulando que son países bastante parecidos, más parecidos de lo que queremos reconocer, ¿no? Entonces, claro, si no puedo tener programas públicos de vivienda digna, te dejo invadir. Si no puedo tener estímulos de empleo y una reforma laboral, de regulación laboral estable, te dejo trabajar informalmente y no pasa nada. La otra, este es el estudio de Isha Holland, que es un trabajo que me parece que los economistas tendríamos que mirar un poco más, pero hay el otro estudio, la otra línea de investigación de Penélope Goldberg, que acaba de dejar de ser la economista jefa del Banco Mundial. Y ella lo ve en términos de la mano de obra informal en los países en desarrollo, termina siendo útil a programas de globalización porque es el que te permite funcionar como un amortiguador de todos los impactos que puede tener la globalización y la ampliación del comercio internacional sobre los mercados laborales en los países. Entonces, la verdad es que en este momento, y claro, puedo cambiar de opinión si tengo más evidencia, pero voy un poco por la reducción al absurdo. Si realmente la impunidad hubiera sido un problema para las élites económicas, ya no existiría, ¿no? Entonces, si existe y es tan fuerte, es porque es útil para, como decía Carpentier, no cambie nada. ¿No? Nosotros decimos que peleamos contra tenemos leyes de formalización minera desde el año 2001 y hemos formalizado ¿cuántos? ¿No? Y estamos examinando también el gasto público destinado a la formalización. El gasto público destinado a formalización cae. Entonces, como que una cosa es el discurso y esto es, probablemente los antropólogos me van a decir que estoy equivocada, pero yo creo que es bien peruano, ¿no? Entonces, vamos a decir que es suspensión perfecta a dejarte sin sueldo, ¿no? Y eso es suspenderte perfectamente. O sea, la verdad es que a mí como que se me cruzan los chicotes del entendimiento de que eso puede ser llamado perfecto, ¿no? Y vamos al diccionario de lo que significa perfecto. Perfecto, pues es lo máximo que uno puede pensar, ¿no? Esto es perfecto para quién. Y estamos peleando contra la pandemia, sí, pero en junio, creo que todavía no habían levantado la cuarentena estricta, todo el mundo estaba en la calle y no pasaba absolutamente nada, ¿no? O sea, nos encanta decir que hacemos una cosa, pero en realidad no la estamos haciendo. Y lo mismo pasa con las camas de las clínicas, ¿no? Y con esto termino esta intervención, ¿no? O sea, vamos a expropiar las clínicas y después se firma un convenio que es totalmente absurdo y todos los días todas las personas se siguen quejando de que tienen cuentas de cientos de miles de soles, de las cuales 65% son por medicinas, donde uno no tiene posibilidad de elección y ya sabemos que esas medicinas cuestan 5 veces lo que cuestan en una farmacia. ¿Qué está pasando? Nada. Sin duda, la informalidad atraviesa el empleo, pero como has señalado, otros ámbitos también de la economía, incluyendo también el aparato burocrático, ¿no? Quería un poco retomar el tema anterior en torno al impacto. Noelia, por ejemplo, cuando uno ve el impacto económico que tiene la pandemia, tenemos como los números gruesos, ¿no? Los promedios, pero ha sido diferenciado dependiendo del sector, ¿no? De hecho, por ejemplo, el sector hotelero, el impacto ha sido del 90%, pero se habla poco de otros sectores que generan empleo,
y que no son tan abundantes, por ejemplo, la pequeña agricultura, ¿no? O sea, ¿cuál es y que en realidad son sectores que han estado durante mucho tiempo también marginados de los grandes planes que se impulsan? ¿Cuál es tu percepción en torno a qué se debería estar pensando en los próximos meses desde la economía para esta reactivación o impulso de estos sectores pequeños, pero que no están dentro de los grandes planes, digamos, de reactivación? Gracias, Nelly. Sí, tienes razón. Ahí, digamos, el impacto económico de la crisis es bastante heterogéneo, ¿no? En función de los tipos de trabajadores, como bien explicó Miguel, también en función del tipo de sectores de economía donde estemos analizando, ¿no? Es distinto el sector servicios, del sector manufactura, el sector primario, etc. El sector agricultura. Yo veo ese sector, bueno, siempre creo que ha estado retrasado en las políticas, al igual que no prestamos atención, no hacemos nuestra chamba en cuanto a entender la informalidad, tampoco hacemos nuestra chamba en cuanto a entender al sector agrícola, ¿no? Y cómo potenciamos ese sector. Para mí yo veo ese sector siempre con mucha potencialidad, ¿no? Yo creo que en esta crisis, si algo bueno ha salido es que, digamos, ha sido el sector más noble, en el sentido de que uno puede seguir trabajando en el sector rural y el sector agrícola y quizás es el menos expuesto al contagio, ¿no? Entonces, yo creo que es una lección para todos la potencialidad que puede haber ahí. Hace poco, digamos, he tenido la dicha de compartir algunas reuniones con gente del Ministerio de Agricultura. Sé que están trabajando mucho y en esta crisis han implementado una serie de medidas, uso de tecnología, por ejemplo, para centralizar oferta de agricultores. Están haciendo esfuerzos de empadronarlos. Algo tan simple como contar agricultores no existe en nuestro país. No tenemos una especie de censo bien elaborado, por supuesto, de agricultores. No sabemos, ¿no?, quiénes son de subsistencia, quiénes son más grandes, tipos de cultivo, no sabemos si están ubicados en zonas de heladas o en zonas más, digamos, con menos eventos adversos, etcétera, etcétera. O sea, con eso te digo lo atrasados que estamos, que ni siquiera tenemos, no los hemos contado, ¿no? Y menos aún le hacemos seguimiento. A pesar de ello, o sea, yo de lo que he podido, de lo que estoy leyendo e informándome, hay, digamos, esfuerzos que se están haciendo para tratar de contar con información y también de ayudarlos por el lado de la oferta. Ahora, por el lado de la demanda va a estar un poco fregado, ¿no? Porque ya hablábamos de todo el tema de bajos ingresos de los hogares y bajo consumo. Pero bueno, ahí quizás pueda enfocarse también la ayuda del gobierno, ¿verdad? En promover, en desarrollar este sector. No sé si lo dejo ahí para que Miguel y Roxana puedan contribuir también. Gracias. Ahí, si me permites, Nelly, discrepar un poquito con Noel, porque, o sea, en el Perú, y esto fue algo que se hizo en el gobierno de Humala, fue levantar el Censo Nacional Agropecuario en el 2012, que no se hacía, de verdad que no me acuerdo cuál fue el censo anterior, y a partir de ahí se está haciendo la encuesta nacional agropecuaria sobre la base de ese marco muestral. Y también en el gobierno de Humala se trató de hacer por lo menos unos lineamientos de política donde tú tenías agrupado al sector, a los diferentes tipos de agricultores. Ahora, justo era un tema que yo quería levantar, el tema de qué se está haciendo con la pequeña agricultura, ¿no? Porque sabemos que el gran sector agroexportador, pues, digamos, confiamos en que pueden hacer las cosas más o menos como una gran empresa y contar con diferentes tecnologías, diferentes acceso a mercado, etcétera, pero los pequeños productores están atravesando un periodo muy difícil. Este es el periodo donde ellos tienen que planear lo que se llama la campaña grande, particularmente en la sierra. Entonces, en este momento se están quejando muchísimo porque los instrumentos, y esto es
información pública que comparte con BEAGRO, los instrumentos que ha diseñado el Poder Ejecutivo, como el FAE Agro, es uno que ha llevado el esquema urbano al área rural, y esto no necesariamente va a funcionar así. Y además, en términos de lo que estima que va a alcanzar, es solamente al 10% de pequeños agricultores. ¿Qué va a pasar con el resto? No está claro. Entonces ahí me parece, reconociendo que se hacen muchos esfuerzos por parte del sector público, pero en la focalización al pequeño agricultor, ese que nos produce la papa y que ahora está recibiendo 1/10 de lo que usualmente recibirá por toda la perturbación en las cadenas agropecuarias alrededor del turismo y alrededor de restaurantes que han estado cerrados hasta hace poco, tenemos una agenda pendiente, y esto es algo que tenemos que discutir particularmente ahora. O sea, hoy día, 27 de agosto, es un momento crítico, a diferencia de otro tipo de sectores que depende, es menos estacional. La agricultura es muy estacional, y este es el momento crítico para planear la siembra, y tenemos que, probablemente, si no la hacemos bien ahora, el próximo año vamos a tener un problema de abastecimiento de alimentos. Claro, podemos importar, etcétera, pero no la vamos a tener fácil. Incluso, Miguel, en el análisis que tú has difundido y que han trabajado en GRADE, hay una pirámide que explica, por ejemplo, dónde se encuentra la mayor presencia de personas empleadas, ¿no? Y una de las cosas que recuerdo mucho de esa pirámide es que la gran cantidad de personas o de empleo se sostiene en las empresas más grandes. El discurso, las propuestas desde el gobierno para la reactivación van diseñadas y priorizadas en esa gran base de la pirámide, pero no necesariamente tienen el mismo énfasis o enfoque en estos otros grupos de peruanos que de repente no pertenecen a los grandes sectores, y no son la mayoría, pero son siempre los más vulnerables también, como puede ser el de la pequeña agricultura. ¿Cuál es tu percepción de esa pirámide de empleo en un contexto de reactivación, ¿no? de cómo debería impulsarse? Sí, efectivamente, el grueso del empleo formal está en la gran empresa, ¿no? Nosotros, la pirámide, si quieres, no es tan pirámide en el caso del Perú, ¿no? Lo que tienes en otros países es un gran rubro de pequeña empresa, que es la base de la pirámide. Tienes un tamaño considerable, pero menor al de la base de medianas empresas, y tienes unas pocas grandes empresas, ¿no? En términos relativos. En Perú casi no hay medianas empresas. En Perú saltamos de la microempresa a empresas ya más grandes, ¿no? La empresa mediana es anecdótica en el Perú. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención por qué es eso, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con dos cosas, ¿no? Uno, las regulaciones laborales nunca son pensadas en función de ese tipo de empresas. Son pensadas en función de las empresas más grandes. Entonces, las empresas pequeñas y medianas tienen que ajustarse a esos estándares que no paran de crecer, ¿no? 1.200 páginas de regulación laboral. No sé quién puede imaginarse que un pequeño empresario puede leer 1.200 páginas de regulación, solo en el tema laboral. Entonces, ahí hay un tema bien fuerte, y yo creo que eso debería estar sobre la mesa en el debate de cómo crear una economía más formal, ¿no? Los costos de cumplir con las normas laborales, que siempre crecen. O sea, el Ministerio de Trabajo cada cierto número de años compila la normativa laboral, y yo no recuerdo una instancia donde se haya reducido el número de páginas de esa compilación. Eso siempre crece, ¿no? Entonces, eso es una cosa que tenemos que revisar, ¿no? Porque
eh, para comenzar, es intimidante, ¿no? O sea, ser pequeño empresario en el Perú es vivir en la seguridad que no tienes idea de la mayor parte de regulaciones bajo las cuales tienes que funcionar. Porque nadie en su sano juicio puede pasarse leyendo 1200 páginas de regulación, ¿no? Y han sido los más vulnerables, además, a este impacto, ¿no? No serán los más que empleo generan, pero en la dinámica de autoempleo también, que son muchos microempresarios, son los más afectados y los que probablemente más hayan cerrado. Sí, no, y lo vemos, ¿no? Cotidianamente, ¿no? O sea, muchas empresas, particularmente de los sectores más afectados, por ejemplo, restaurantes, están ofreciendo ahora entrega a domicilio de alimentos, en algunos casos con alguna elaboración, en otras cosas simplemente alimentos, ¿no? Yo antes compraba mi pescado en el mercado, ahora me lo traen a mi casa. Y sé que la gente que está detrás de esos negocios es gente que antes estaba en el rubro restaurantes, pero sus restaurantes no pueden abrir, porque si uno le hace caso a la ministra Mazzetti, todos los restaurantes deberían estar quebrados, ¿no? Porque nadie puede, ningún negocio se sostiene con el 20% de ocupación de sus mesas, ningún negocio de restaurantes puede sobrevivir si solamente ocupa el 20% de sus mesas como máximo, ¿no? Entonces, hay temas que tienen que ver con el absurdo volumen de regulación al que están sometidas las empresas, hay temas de dificultades en acceso al financiamiento, hay temas de competencia desleal, porque obviamente con tanta informalidad, operar un pequeño negocio formalmente en el Perú es heroico, ¿no? Porque tienes por un lado empresas de mucho mayor volumen, más grandes, con más capacidad financiera, y al mismo tiempo también tienes competencia de gente que no cumple con ninguna de las regulaciones con las que tú estás dispuesto a cumplir, ¿no? Entonces es un camino súper empinado, ¿no? Para las empresas, las pequeñas empresas formales. Uh-huh. Sí, y en una de las cosas que conversábamos también antes de comenzar el programa tenía que ver en ese contexto que no es muy prometedor para los siguientes meses. O sea, no hablemos del 2021 todavía, quedémonos en estos meses que faltan por terminar el año. La caída de la economía va a continuar porque mientras haya los contagios va a haber menos gente también trabajando o generando un consumo que active esta economía. Hay propuestas en ese contexto de algunas entidades, por ejemplo, el Poder Legislativo, el Congreso ha anunciado de pronto, bueno, ya aprobó, ¿no? la supuesta devolución de los aportes para los afiliados de la Oficina de Normalización Previsional, de la ONP, tanto para aportantes activos como inactivos. Y esto va a ser o aprobado o observado por el presidente, pero ¿cómo ustedes entienden también, Noelia, para ti esta pregunta, ¿no? De que esta medida del Congreso se dé en este contexto donde también hay un problema de cómo vamos a ejecutar, a diseñar el presupuesto para el próximo año, hay más gasto social, ¿ves viable? ¿Cuál es tu percepción? Gracias, Nelly. Mira, en términos generales, digamos, generar este tipo de iniciativas en estos momentos que ya hemos venido hablando, ¿no? De crisis sanitaria y crisis económica, pues ese es el peor momento, digamos, ¿no? Y entonces es triste ver ese tipo de iniciativas. Ahora, ya siendo más específica, digamos cómo podemos calificar a estas medidas. En general, digamos, son inconstitucionales, hay que decirlo. No solamente esta ley o esta autógrafa de ley que se acaba de aprobar recientemente, que pretende devolver hasta 4.300 soles a los exaportantes y aportantes del Sistema Nacional de Pensiones. El primer decreto de urgencia que sacó el gobierno
donde liberó o permitió que los afiliados a las AFPs pudiesen retirar 2.000 soles, también era inconstitucional. Luego el Congreso sacó otra ley donde se podía sacar hasta el 25% con un tope X. Entonces, todas estas medidas son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque en la Constitución figura que los fondos de pensiones son intangibles, es decir, que los aportes que uno hace mensualmente es un ahorro que lo vamos a utilizar en el futuro, cuando seamos ancianos, y a través de pensiones. Entonces, todas esas normas van en contra de ese principio. Eso por un lado. Y por otro lado, digamos, por supuesto que entiendo, digamos, la necesidad fuera del sistema de pensiones para atender estas necesidades de corto plazo de las personas, ¿no? Se ha optado lamentablemente por medidas dentro de los sistemas, primero a través de la liberación de aportes de las AFPs, y ahora por el lado del sistema nacional. Y entonces básicamente lo que se está haciendo es diciéndole a las personas, oye, gástate tus ahorros ahora, y ya mañana tú ves, ¿no? Porque mañana, ojo, no vas a tener pensión a futuro, no, porque ya te estás comiendo tus aportes de ahora. Eso no se le dice a las personas, y tampoco se les dice de que al comerse sus ahorros ahora, mañana al no tener la pensión, no van a poder ser asegurados de salud, y por lo tanto no van a tener una cobertura de salud cuando más lo necesitan, ¿no? Todos sabemos lo caro que es enfermarse en la tercera edad. Entonces, eso hay que decirle a las personas y apelar a que haya una reflexión dentro del Poder Legislativo para que este tipo de iniciativas paren, y quizás si hay que atender alguna problemática específica para una subpoblación específica, se haga hay una comisión multipartidaria que está estudiando una eventual reforma de pensiones integral. Bueno, se atiendan ahí dentro de ese espacio con un poquito más de reflexión. Roxana, pero incluso esto que mencionaba Noelia, ¿no? Hay una demanda, una necesidad de ingresos por parte de un grupo importante de la población de recibir, y porque no todos han recibido los bonos, o los bonos han resultado insuficientes. ¿Tú cómo ves coincides con Noelia en que es antitécnico y además, como lo que señala la ley, es completamente inconstitucional? ¿O crees que la emergencia sí puede respaldar ese tipo de argumentos de parte del Congreso que no tienen el necesario sustento técnico? Gracias. Efectivamente, es inconstitucional. De verdad, creo que las dificultades de comprensión lectora en el Perú, aún entre los adultos, es clarísimo que es inconstitucional. Además, es antitécnico. El problema que yo veo acá es que yo lo vi en un tuit de Martín Naranjo, lo voy a decir. Imagínense, Martín Naranjo y yo somos contemporáneos en la universidad, ¿no? Entonces lo conozco de hace muchísimos años. Él decía, imagínate que tu familiar, que tu papá está en cuidados intensivos. ¿Qué es lo que hace la familia? La familia se junta y trata de juntar los recursos y ponerse de acuerdo para salir adelante. Tú no ves a la familia yendo a decirle a un médico, viendo cómo lo sacas de UCI para pasarlo a otra UCI. No, ¿no? Y en este momento lo que estamos viendo es, y voy a decir una cosa muy dura, un ejecutivo que puede estar con muy buenas intenciones, pero empedrando el camino del infierno, y un legislativo que está viendo su interés de corto plazo, efectivamente, porque quedan 7 meses para las elecciones, de tratar de conseguir que la mayor parte de gente los asocie con devoluciones de dinero sin las suficientes explicaciones en un momento en que el 90% de peruanos van a apreciar ese dinero porque o están desempleados o alguien de familia está desempleado o han tenido estos gastos médicos
etcétera. Entonces, en este momento es bien complicado esperar, y acá me pongo totalmente pesimista, yo no espero del legislativo en ese momento nada más que medidas similares y peores a medida que se acerque la elección. Lamentablemente, y el Ejecutivo lo único ¿no? Es lo que entiendo, porque ni siquiera medidas cautelares, acá lo dejo a los abogados, medidas de inconstitucionalidad y tratar de alguna manera de postergar esta destrucción de nuestra capacidad fiscal que nos ha costado 30 años construir. Y 30 años y muchas lágrimas construir. Sí, incluso a partidos como el Partido Morado han respaldado estas medidas, ¿no? Vamos Carolina a pasar Lizárraga, perdón, que ha sido jueza, que es una persona que uno asume que por lo menos la Constitución la conoce. Y esto no tiene nada que ver, la opinión que creo Noel y yo tenemos no tiene nada que ver con la sensibilidad y la empatía y la solidaridad y la necesidad de que el Estado apoye a todos los necesitados en ese momento. Por supuesto que tiene que hacer eso. Pero la manera de hacerlo no es la que el legislativo en la búsqueda de votos para ver está haciendo. Así es. Sí, ahí vamos a dar un pase a algunas preguntas de la audiencia y luego retomamos también esa parte de la conversación. Miguel, hay una pregunta de Ricardo Yarasca sobre el impacto que tuvo o que tiene el programa Reactiva Perú en la actualidad. ¿Tú consideras que, no sé si han logrado analizar las cifras del impacto de Reactiva Perú asociada al empleo o crees que pasó desapercibido? Sí, pero quizá antes de abordar esta pregunta, referirme al tema anterior, de acuerdo en que esto es absolutamente inconstitucional, pero hay un tema técnico bien básico. Esto es un régimen de reparto. ¿Cómo puedo yo agarrar la plata, que es un fondo común, y decirle, le doy a estos y le quito a estos? Eso es inconcebible, inconcebible. Pero bueno, yendo a la pregunta sobre Reactiva Perú, yo creo que Reactiva Perú ha sido bien importante para mantener a empresas a flote, ¿no? Yo creo que las pérdidas de empleo y la capacidad de mantener el aparato productivo con cierta capacidad efectivamente de reactivarse era una tarea fundamental, y Reactiva Perú apuntó en esa dirección correctamente, brindando liquidez a tasas que no se han visto en mucho tiempo en el Perú, si alguna vez se vieron. Entonces, a mí me parece, yo no he estudiado particularmente el efecto de este programa sobre el empleo, pero mi intuición es que sin este programa las pérdidas de empleo hubiesen sido mucho mayores, ¿no? Esto es esencialmente como darle oxígeno a las empresas. Sin eso, mucho más empresas hubiesen muerto, ¿no? Entonces, yo creo que ha tenido un rol positivo que está por medirse exactamente de qué magnitudes ha sido. Hay otra pregunta de David Rodrigo Soria, bastante interesante, ¿no? Sobre cuál es la relación o el actuar, dice él, de la reactivación económica y la informalidad laboral. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, la reactivación económica también reactiva la informalidad o no? ¿O son dos asuntos separados? No sé si Noelia, Roxana o Miguel, ¿quién quiere responder esa pregunta? Definitivamente en este momento la reactivación económica trae consigo informalidad, y en algunos casos
me parece que van a ser más actividades informales, con lo cual lo que es un problema muy serio podría convertirse de alguna manera en una oportunidad si tuviéramos un poco más de confianza, ¿no? Y pudiéramos empadronar, pudiéramos tener los números de celulares, en lugar de andarle quitando la mercadería a los comerciantes, por ejemplo, que no son el único tipo de informalidad que tenemos, por cierto. Podríamos empadronarlos a todos, ¿no? Y tenerlos bien identificados y sabiendo dónde viven a través del número telefónico. Para sacar ese número han tenido que poner su DNI, etcétera, cruzando todas estas bases de datos para tener mapeada la población, porque uno de los grandes problemas para ejecutar los programas de protección social ha sido que tú no sabías dónde estaba tu gente, ¿no? Tanto que creo que fue en abril, ¿no? Que hubo un montón de gente de Lima que empezó a verse a sus lugares de origen, querían ir a su tierra, y ahí fue, me parece, regresando a abril, uno de los más grandes errores que cometimos como gestores públicos, ¿no? Debimos impedir de alguna manera hoteles de una manera bastante más efectiva que esas personas, como dijo Miguel al inicio, ¿no? Una cuarentena estricta cuando tenías muchas regiones sin ningún contagio, y evitar esos contagios que salían del foco de la pandemia en el Perú, que era Lima, que es Lima, no era, es Lima, ¿no? Sí. No, y además parecía que muchos políticos conocían recién al país en aquellos meses, ¿no? Hay una pregunta para Noelia de Carmen Peredo. Dice, si puedes comentar de qué se tratan los bonos de reconocimiento para los aportantes de la ONP que se trasladaron al sistema privado cuando se iniciaban las AFPs, y no era un fondo social antes también. Entonces, ¿qué monto se reconoció? No sé si queda claro la pregunta, pero es tal cual la enviaron. Gracias, Nelly. A ver, primero, antes de contestar la pregunta, es buena la aclaración que hizo Miguel sobre qué cosa, digamos, es el Sistema Nacional de Pensiones, la ONP. A diferencia de nuestro sistema privado de pensiones, las AFP, administrado por las AFPs, el Sistema Nacional de Pensiones es un fondo de reparto, un sistema de reparto. ¿Qué significa eso? Significa que esto es un acuerdo, un contrato social entre trabajadores de hoy y jubilados de hoy. Los trabajadores de hoy, a través de nuestros aportes, financiamos las pensiones de los jubilados de hoy. Y cuando nosotros envejezcamos, pues los jóvenes, digamos, del mañana nos pagarán la pensión a nosotros. Y así es un acuerdo intergeneracional. Ese es el sistema nacional de pensiones. No hay un fondo de capitalización donde se estén acumulando nuestros aportes, porque el dinero que nosotros pagamos se gasta inmediatamente para pagar las pensiones. Idealmente los sistemas deberían estar equilibrados, de modo que toda la recaudación sirve para pagar toda la planilla de pensiones. Nuestro sistema, lamentablemente, hoy no está equilibrado. Estuvimos peor en los 90s, ¿no? Totalmente desequilibrados, y ahora, después vuelvo a eso para dar la definición de bono de reconocimiento. Pero hoy en día, más o menos, los aportes me parece que son el 60% de la planilla de pensiones, de ahí tenemos un 10 o 20% que se recauda a través de los intereses que genera el Fondo Consolidado de Reserva, y la diferencia es transferida por el Ministerio de Economía. ¿Para qué? Para poder pagar esta planilla. De modo que para que la ONP pague a sus jubilados, necesita de transferencias del Ministerio de Economía, ¿no? Y entonces no está balanceada la cosa. Entonces, en ese contexto, lo que está pasando con estas propuestas es, no le está metiendo más presión al Ministerio de Economía, más inestabilidad a los recursos fiscales. A ver, para responder a la pregunta de qué cosa es un bono de reconocimiento. Cuando nosotros tuvimos la primera reforma estructural de pensiones en el año 92, básicamente lo que hicimos fue introducir un sistema privado de pensiones
administrado por empresas privadas, por AFPs. Antes de eso teníamos el Instituto Peruano de Seguridad Social, ¿no? Después se cambió y ahora se llama ONP, pero antes era el IPS. En esos años, en el 92-93, se creyó, se tuvo mucha expectativa acerca de que este sistema nuevo de AFPs iba a ser un buen sistema, ¿no? Los individuos iban a poco querer incorporarse a este sistema porque íbamos a recibir pensiones muy grandes en función a nuestro ahorro, la rentabilidad iba a ser altísima, las comisiones iban a decrecer en el tiempo, etcétera, etcétera. Fue un discurso, parte de eso es cierto, pero también, en mi opinión, se generaron sobreexpectativas que de hecho fueron muy, digamos, muy comentadas por el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano, las multilaterales en general. Bueno, entonces, cuando este sistema se implementó en el 92, entonces lo que pasaba ahí fue, oye, bueno, este nuevo sistema va a incorporar a los nuevos trabajadores. ¿Qué va a pasar con los antiguos trabajadores que estaban en el Sistema Nacional de Pensiones de ese momento? ¿Qué hacemos? O permitimos, o se quedan ahí, o permitimos que se trasladen al nuevo sistema. Bueno, como la expectativa era positiva por el nuevo sistema, se permitió el traslado masivo, independientemente de la edad. Un error que, bueno, yo pienso que fue un error no poner un límite de edad, pero bueno. Entonces, al permitirse el traslado de los trabajadores al nuevo sistema, tenías que reconocerle a sus aportes, ¿verdad? Porque una persona se podía trasladar con 50 años, con 40 años, y había aportado por todo ese tiempo. Bueno, a ese reconocimiento de aportes se le llamó bono de reconocimiento. Eso de ahí, ¿qué cosa es? Es un título, es una promesa de pago que el sistema no hacía en ese momento del traslado, sino que es una promesa de pago que se realiza cuando el trabajador llega a la edad de jubilación. Y dice, bueno, Nelly, tú te estás trasladando al nuevo sistema, tú tienes 30 años, te reconozco 10 años de aporte, pero te lo voy a pagar cuando tengas 65 años. Ahí te lo pago. Y esos son los bonos de reconocimiento. Carmen Peredo, ojalá que te haya servido mucho la respuesta de Noelia. Vamos a recoger todavía algunas preguntas más, pero antes les pediría en este bloque si podemos tener intervenciones más cortitas para poder alcanzar también a la hora. Quería retomar el tema de la crisis. Se habla mucho, de hecho en casi todos los medios hablamos de crisis económica, ¿no? Crisis económica generada por la pandemia, por la pérdida de empleos, y dentro de ese concepto a muchos peruanos se nos viene a la mente un montón de fantasmas del pasado. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de los próximos meses, de acuerdo a las proyecciones que hay en torno a la economía paralizada en algunos sectores, respecto, por ejemplo, a la inflación, a la tasa de cambio? ¿Es tan fuerte la pérdida de empleo o la pérdida del PBI, la caída del PBI, que podría impactar estos otros indicadores? Miguel, ¿qué nos dice sobre esto? Y luego pasamos también con Rosana en intervenciones cortas, por favor. No, sin duda puede impactar. Y quizá sería útil tener un modelo de cómo se ha desarrollado esta crisis. Esta crisis se inicia por restricciones a la oferta, esencialmente la prohibición a un grupo importante del sector productivo de trabajar. Ese es el origen de esta crisis. Esa crisis, conforme los negocios fueron cerrando, los trabajadores perdieron sus puestos de trabajo, se convierte en una crisis de demanda, porque la demanda cae, los trabajadores no tienen con qué comprar cosas, y por lo tanto las posibilidades de producción se retraen, ¿no? Ese es, digamos, el contexto en el que estamos, digamos, ya casi levantadas, la mayoría de restricciones a la producción. El tema que nos queda es una fuerte crisis de demanda, ¿no? que afecta tanto al sector formal como al sector informal, ¿no? Y de hecho, como lo que los datos muestran es que está afectando más fuertemente al sector informal que al sector formal.
¿Cuál es la correlación entonces? No sé si Roxana, Noelia nos pueden ayudar en torno a esta pregunta que hacen de la audiencia sobre el tipo de cambio. Esta crisis de demanda y de productividad podría afectar también en algún momento el tipo de cambio, además teniendo en contexto también toda la crisis global que tienen los demás países. O sea, mi impresión es que el tipo de cambio va a depender un poco más de los problemas globales y de la incertidumbre que trae este Congreso demagógico con medidas como las que está promulgando, que otra cosa. Quiero agregar un temita en lo que comenta Miguel, y es que a diferencia de otros tipos de crisis, de shocks de oferta, de demanda, en este caso todo lo que es la infraestructura está intacta, ¿no? Y lo que está afectado es lo que los economistas llamamos el capital humano, ¿no es cierto? El capital humano está afectado por la enfermedad misma, las pérdidas de vidas humanas, los miedos e incertidumbres que tenemos ahora. Un tocado, Nelly, es el tema del impacto en los jóvenes, el impacto en el empleo juvenil, en el empleo. Y lo mismo que es un problema, ¿no? Que es, esto nos está pasando a las personas, se puede convertir en una oportunidad porque depende de nuestra capacidad de innovar y nuestra capacidad de salir adelante en medio de dificultades, ¿no? Entonces, es un tema que me parece importante poner en la palestra. Sí. Noelia, ¿y tú cómo ves el presupuesto del próximo año? La verdad que creo que nos da pesadillas a muchos entender cómo se ha reducido también el impacto que puede tener esto en la recaudación y la necesidad que va a haber de gasto social y de inversión pública el 2021. Pero no sé cómo hacen ustedes los economistas para diseñar, por ejemplo, un presupuesto para el próximo año, cuando todos sabemos que la recaudación se ha visto afectada y además se va a necesitar mucho más gasto. Mira, la verdad ahí es que yo creo que es mejor sincerar. Seguramente vamos, así como estamos teniendo una caída abrumadora de nuestro PBI, también debemos tener una caída bien significativa en lo que es recaudación. Eso va a terminar impactando en el déficit fiscal, ¿no? Y no solo para este año, seguramente que vamos a tener déficits por los próximos, un déficit mucho mayor en los próximos, digamos, mucho mayor en comparación a los años anteriores, prepandemia, en los próximos 3, 5 años, ¿no? No va a ser una cosa de un solo año o dos, creo yo. Entonces, dicho eso, digamos, dado que vamos a estar con caídas de ingresos fiscales, pues lo que nos toca es ser eficientes en la forma en que hacemos nuestro gasto público, ¿no? Cómo distribuimos ese poco dinero que recaudamos. Ahí yo, digamos, mi sugerencia, creo que muchos lo han dicho, es el sector salud. Digamos, yo sé que también, por supuesto, el tema del empleo es importante, pero sin recuperación, digamos, sin control sanitario no vamos a poder terminar de tener una buena recuperación económica. Entonces, creería que los esfuerzos tienen que ir por el lado de mayor gasto en el sistema sanitario, mayor y mejor gasto, que es bien importante, ¿no? Hay que buscar eficiencia. Y también por el lado del sector educación, ¿no? Porque nuestros chicos, por ejemplo, no hemos hablado mucho en esta oportunidad de todo el tema del impacto de la crisis en la educación de los chicos, ¿no? Entonces tiene que tener un impacto enorme, y también en el uso del tiempo dentro de los hogares, ¿no? Ahí también muchos padres y madres están dedicando largas horas al aprendizaje de sus niños y no pueden dedicarse 100% a las labores del trabajo que tenían, ¿no? Entonces ahí hay un tema que mejorar en la provisión de la educación virtual, ¿no? Entonces, digamos, en principio se me ocurren estos dos, ponerle énfasis a estos dos sectores en el presupuesto del siguiente año, pero también no hay que ser ingenuos porque vamos a entrar en un año electoral. Entonces, ya estamos viendo medidas populistas, como bien decía Roxana, en el Congreso,
Vamos a ver seguramente medidas populistas por el lado del gobierno, ya que ya que entramos a año electoral. Entonces, la verdad es difícil de predecir cómo, es más fácil hablar de cómo debería ser el presupuesto que cómo realmente esperar que sea el presupuesto que vaya a plantear este gobierno, ¿no? Miguel, ¿crees que vamos, pero que es un hecho que va a haber menos dinero, ¿no? Sin duda, sin duda. Y al mismo tiempo las necesidades van a ser más grandes, ¿no? Ujú. Es, es complicada la tarea de armar ese déficit, ¿no? Es de armar ese presupuesto público para el próximo año, ¿no? Y se van a armar, estamos Creo que perdimos un rato a Miguel. Roxana, tal vez puedas complementar mientras vuelves una la frase señal de de Winston Miguel. Churchill. Sí, a ver, Roxana, cuéntanos cuál es tu percepción sobre el Creo que no hay presupuesto. duda, no hay duda que vamos a tener más necesidades y mucha menos recaudación. Entonces, el déficit, había una meta de lograr que el 2021 tengamos un déficit fiscal de 1%, que es realmente espectacular. El próximo año va a ser de 10%, ¿no? Y eso no lo habíamos visto en los últimos años, en los últimos, no sé, 15, 20 años en el Perú. Entonces tenemos retos muy grandes y por lo tanto me parece que junto con mantener el tejido social, productivo y económico sin que se rompa, tenemos que ser muy creativos en tratar de aprovechar las oportunidades que nos da esta crisis para atender algunos temas como la informalidad, la salud. O sea, si solo el legislativo y ejecutivo se pudieran poner de acuerdo en tener una reforma del sector salud integrando los 7 sistemas, eh, porque tenemos 7, no tenemos 2, tenemos 7, ¿no? Salud que actúan cual tentáculo de pulpo, ni siquiera, porque el pulpo si quiere avanzar coordina sus tentáculos, estos no, se van cada uno por su lado. Todos con diferentes protocolos de atención, además. No, además sin ninguna, todavía no tenemos terminado las integraciones y los reconocimientos de servicios, junto con una reforma integral del sistema de pensiones en lo que fue la protección social, y donde ya no dependamos de las contribuciones de los empleadores para obtener cobertura de salud. Creo que podríamos estar en camino de aprovechar esta coyuntura y sacando algo mejor, ¿no? Sí, Miguel, te perdimos durante unos minutos, pero estabas comentando el tema de lo que se viene respecto al 2021 y aprovecho para juntar con la última pregunta de esta ronda y antes de despedirnos, que puede resultar un poco provocadora. Entrevistamos a Bruno Seminario, economista también de la Universidad Pacífico, y si ustedes conocen, el Bruno Seminario hace permanentemente análisis históricos, ¿no? Del crecimiento económico, de los ciclos de la economía. Y él en la entrevista nos dice que la pandemia que esta pandemia cierra el periodo neoliberal de la economía peruana. No sé si ustedes coinciden con eso o no, pero es la lectura que él tiene y porque habla de que en este momento se va a requerir mucha más presencia del Estado, mucha más inversión pública y a través de ese análisis es que llega a esa frase. Miguel, retomamos contigo y luego pasamos con Roxana y Noelia para ir cerrando el programa. Bueno, Bruno es siempre provocador. Pero yo creo que es errado pensar en neoliberalismo o no neoliberalismo por el tamaño del Estado. Suiza es un país con un Estado más grande que el peruano, bastante más grande que el peruano, pero es un país súper liberal.
¿no? Por ejemplo, entonces yo creo que es más complejo qué significa y tendría que entender mejor qué quiere decir Bruno con neoliberal para entender su afirmación. Yo creo que efectivamente no solo en el Perú, en general hay un mayor reconocimiento de la importancia del rol del Estado en la economía, ¿no? Cómo eso se va a plasmar en cada economía es, yo creo que va a ser diverso, ¿no? Y va a tener, va a estar en función de las capacidades de cada país de, eh, de recrear un Estado y hacerlo más cercano al ciudadano, ¿no? Lamentablemente nosotros tenemos una pésima experiencia en el Estado la verdad yo no puedo ser muy optimista al respecto, particularmente cuando tenemos un poder legislativo que acaba de dar una ley de ascenso automático, o sea, cuando todo el mundo está criticando la poca capacidad de atención del Estado, no se les ocurre mejor cosa que decretar el ascenso automático para trabajadores del sector salud. Si esos trabajadores tienen este nuevo derecho al ascenso, ¿por qué otros trabajadores públicos no lo tendrían? Entonces, yo creo que un elemento central para tener un buen Estado es tener meritocracia. Y el ascenso automático es precisamente la negación de la meritocracia, ¿no? Entonces, yo no puedo permitirme ser muy optimista sobre lo que es en este contexto, ¿no? Yo creo que de todos los despropósitos a los que nos está acostumbrando este Congreso, yo creo que esto es de los más serios, ¿no? Porque nos está condenando a no tener un buen Estado por el resto de nuestras vidas. Okay. Noelia. Bueno, yo coincido con Miguel. Es cierto de que el Congreso actual está sacando medidas apresuradas y poco, digamos, con muy poca reflexión, digamos, con atención a quizás demandas ciudadanas muy legítimas, por cierto, pero que yo creo que algunas de ellas se han sido desatendidas, ¿no? Y doy un ejemplo muy particular. Por ejemplo, en este tema de la devolución de aportes que se ha aprobado de la ONP, había una problemática para un grupo muy pequeño, ¿ya? Porque no son muchos, que eran los adultos mayores que llegaban a la edad de 65 años y no habían cumplido los 20 años de aporte. Entonces, al no cumplir los 20 años, el sistema no le puede dar una pensión mínima. Y bueno, y ante eso, la respuesta del sistema para ellos es: señor, usted no tiene pensión y mi plata tampoco, la plata se queda en el sistema. Y entonces, si te pones a pensar desde el punto de vista del ciudadano, es injusto, ¿verdad? O sea, no recibo ni pensión y ni siquiera, bueno, devuélveme algo de mi plata o dame una pensión proporcional a lo que aporté. Bueno, no, el sistema no preveía esas cosas. Entonces, me refiero a esto como una falta de atención, una falta de corregir cosas, ¿no? Que ha tenido que venir de los poderes ejecutivos, digamos. El Congreso no es el ente llamado a regular esta parte porque esto es muy técnico. Entonces, a veces hay demandas que los diferentes poderes ejecutivos a lo largo de varios años no atienden oportunamente, ¿no? Y que luego ya todo digamos, se alborota y se expande y se terminan aprobando medidas generalizadas y con mucho despropósito, ¿no? Entonces, esto para darte un ejemplo, ¿no? Entonces, quizás dentro del tema también de reforma laboral dentro del sector público, yo creo que del 2004 que estuve en el Ministerio de Economía escuché hablar acerca de la necesidad de hacer una reforma integral dentro de todo lo que es la planilla del sector público, y han pasado 16 años y no ha pasado nada, digamos, ¿no? Algo se hizo con Servir, es cierto, se han habido progresos, pero entonces no, creo que desde los 90 hasta la fecha no han habido estas reformas importantes que se han tenido que hacer en diferentes aspectos, y que ahora, claro, este Congreso está sacando medidas, como digo, bastante, con muy poca reflexión. Entonces, el mensaje ¿cuál es? Oye, hagamos permanentemente estas reformas, por más
poco populistas que sean, hay que hacerlas, ¿no? Como decía Miguel, reformas basadas en meritocracia, pues hay que hacerlas. Va a tener cierta oposición, pero bueno, hay que hacerlas, ¿no? Y eso es un llamado digamos, quizás a los nuevos poderes ejecutivos. Roxana, para terminar, y recuerdo un poco la frase también que Noelia ha evitado sobre Bruno Seminario y que menciona un poco sobre cómo esta pandemia va a requerir o requiere una transformación de la inversión pública, por lo menos para el sector salud, y que según él podría marcar como un antes y un después para el sistema liberal en el país. Tengo parte de la misma impresión de Miguel, a menos que me digan qué entiende Bruno por liberal. Es bien complicado estar a favor o en contra. Lo cierto es que si pienso que liberal es economía de mercado, el postulado es bien claro y eso está en la experiencia. O sea, tú tienes una economía de mercado más fuerte cuando tienes un Estado más fuerte. No significa más grande, más sonso, más lleno de trabas burocráticas, sino un Estado que atiende lo que le corresponde atender. No, nuestro Estado, sea 1.200 páginas de regulación laboral, si no recuerdo mal, 47 páginas de protocolo para que las empresas puedan abrir en la fase 2 o 1 de reactivación, ¿no? Y no estamos poniendo el foco en el ciudadano. Entonces, digamos, lo que se espera es que tengamos un Estado más fuerte y lo que exigimos es que esté centrado en el ciudadano. Y cualquiera de estas reformas que empuja el Poder Ejecutivo tienen que plasmarse en leyes. Ejecutivo y Legislativo tienen que trabajar de la mano pensando en el ciudadano y no en el ciudadano hoy día, ahora, para que vote el 11 de abril, el 10 de abril, el 7 de mayo, sino para la colectividad, niños, ancianos, jóvenes, mujeres, que estamos en la fuerza laboral, personas con discapacidad, comunidades LGBTI, todos estos grupos que necesitan atención del Estado como protector de este bien e interés colectivo, ¿no? Muchas gracias, Roxana, Miguel Jaramillo y Noelia Bernal por acompañarnos. Vamos a terminar el programa. Los quiero invitar el próximo 5 de septiembre a las 7 de la noche. Ojo Público está presentando Poderes Fácticos, su primera publicación impresa. A partir de las 7 de la noche vamos a estar en la transmisión vía el Facebook de Ojo Público, pero también de Penguin de Random House, y nos va a acompañar la periodista mexicana Carmen Aristegui. Gracias a ustedes y nos vemos entonces el próximo jueves a las 6:30. Gracias. Gracias a ti, Nelly. Buenas noches. Un gusto Gracias, verlas, Miguel. Noelia, Roxana. Cuídense. Gracias, Roxana. Ustedes también. Cuídense. Besito. Chao, chao.